qué? A su función, por ejemplo. Entonces es importante recordar cuál es la función del corazón, ¿no? ¿Cuál es su función del corazón? ¿Ya? Y ustedes saben que el corazón es un órgano, que es motor, como un motor, que en estado fisiológico cumple las funciones de suplir las necesidades de nutrientes y oxígeno, ¿no? De todo el cuerpo. Entonces, sus malteraciones en el cumplimiento de esta función se va a manifestar en una serie de síntomas y de signos, los que pueden ser reconocidos y nos pueden orientar a una causa más precisa, ¿no? ¿Ya? En relación a los síntomas, yo creo que han hecho una clase, ¿no? Con otro profesor. Entonces ahora vamos a ver en relación a los signos físicos. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una falla del corazón en suplir las necesidades de nutrientes y de oxígeno? Es decir, una falla. Esta falla podría deberse simplemente a una disminución en el volumen de expulsión, ¿no? Entonces, la disminución del volumen de expulsión puede deberse a qué? A que el corazón no se contraiga bien, pues, o sea, falla de contractibilidad. O a que exista una barrera en la salida, o sea, hay una obstrucción, ¿no? O hay una alteración en el llenado también, ¿no? Puede haber una alteración, o sea, se llena el ventrículo izquierdo de muy poca sangre, digamos, para poder suplir esa demanda. Entonces, ¿cómo se va a traducir esa disminución del volumen expulsivo? ¿No? Se va a traducir en signos de bajo flujo, pues, o de bajo gas, de bajo flujo sobre todo. Entonces vamos a tener que las extremidades van a estar frías, el llenado capilar va a estar más lento, va a haber alteraciones en la coloración de la piel, ¿no? Los grandes vasos van a estar colapsados, alteración de uñas, palidez de mucosas, etcétera, o sea, bajo gas. ¿Ya? Entonces hay problemas de contracción, o sea, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? O alteraciones en el llenado, una cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, ¿no? O una limitación en la salida, una estenosis aórtica, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso me va a traducir en signos de bajo flujo. Entonces se va a traducir mediante estos signos que estamos viendo acá, ¿no? Disminución en el llenado, acumulación de sangre en el intersticio, en los espacios extravasculares, el resto de los órganos. O sea, puede haber pues un shock periférico, digamos, un acúmulo periférico de sangre también puede ser. Entonces ello va a traducir, por ejemplo, en signos de congestión sistémica, de edema, citis, hepatomegalia, derrame, quiere decir que todo se está acumulando, ¿no? Entonces esa sangre se está acumulando y no está regresando a la sangre, ¿no? Entonces eso puede traducirse en compromisos de cavidades derechas o a nivel pulmonar, ¿ya? A nivel de las cavidades derechas, lo que se conoce como signos de insuficiencia cardíaca derecha, y a nivel pulmonar los signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? ¿No? Estas alteraciones de bajo flujo, por ejemplo, en este caso, o de congestión, pueden expresarse en cualquiera de las cámaras, ya sea derecha o izquierda. Es un ejemplo, ¿no? Pero esta evaluación clínica del sistema cardiovascular no es simplemente eso, sino es mucho más amplio que una simple auscultación, ¿no? Por lo tanto, requiere de una visión más integral, o sea, más un todo. Entonces, no es solamente eh, el hecho de irse o sea, de hacer un examen muy dirigido, sino también hay que ver el contexto, todo, la actitud, por ejemplo, ¿no? La posición, la posición, la constitución, por ejemplo, también. Piel y mucosas, ¿cómo están las pieles y las mucosas? Si están pálidas, pues hay anemia, ¿no? O si están aumentados puede haber un edema, ¿no? Sudoración, cianosis, palidez, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un significado, pues. Involucra, por ejemplo, uñas, llenado capilar, hemorragias en astillas. Si hay fiebre,
Fiebre pues puede hacernos pensar, si hay fiebre y hay y hay un soplo, nos puede hacer pensar de que puede haber una infección, ¿no? No sé, una endocarditis infecciosa. No, un infarto agudo también puede dar fiebre, claro que sí. Una tromboembolia pulmonar también puede dar, algunos pacientes reaccionan con fiebre, ¿no? En la cabeza, pueden presentar esos latidos pupilares o el signo de Muset también, ¿no? Signo de Muset, que es el asentir de la cabeza y con el ritmo, ¿no? O sea, con cada latido hace un movimiento, pues. ¿Ya? Puede haber esas manifestaciones. También puede haber cianosis periférica, o sea, la circulación está demasiado lenta en la periferia. A nivel del cuello, podemos estimar la presión venocapilar, digo, la presión venosa central, ¿no? Como viendo si hay infiltración yugular, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay taponamiento cardíaco. Y a nivel arterial podemos apreciar, por ejemplo, la danza arterial, ¿no? Que son latidos de la carótida de mucha amplitud, ¿no? O sea, de amplia, digamos, distensión de la arteria, ¿no? Con un colapso, pues, ¿no? Con un colapso abrupto, ¿no? Y se llama danza arterial, ¿no? También se puede auscultar soplos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel del abdomen, ¿no? Reflejo de puerto yugular, que son signos de insuficiencia cardíaca, hepatosplenomegalia, ascitis, soplos abdominales, que son soplos abdominales, pueden ser manifestaciones de un aneurisma, ¿no? Aneurisma de aorta, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el examen físico involucra, desde todo el punto de vista, es un examen muy general. Muy bien. Pasemos ahora directamente al examen cardiovascular. Para eso empleamos las técnicas que ya mencionamos, la inspección, palpación y auscultación. ¿Ya? Entonces, a la inspección. ¿Ya? Pero antes de esto, antes de pasar a esto, porque eso se me ha borrado, voy a ver acá. Antes de empezar con el examen cardiovascular en sí, hay un examen que es el cuello, ¿no? No es así. Entonces aquí vemos la presión venosa central. ¿Cómo está? Y eso lo apreciamos ¿dónde? En el pulso venoso. O sea, apreciando el pulso venoso. El pulso venoso se observa, se mira. ¿Ya? Se mira. Entonces ahí tenemos en el pulso venoso, tenemos pues unas ondas, que son ondas, ¿no? Y que cada onda tiene su número, que tiene su nombre, y cada uno de ellos tiene su significado, ¿no? A, X, B y Y, ¿no? A, X, B y Y. ¿Ya? Y también antes de pasar el examen cardiovascular, previamente se hace el examen de la pulso arterial. ¿Ya? ¿Y qué cosa es el pulso arterial? El pulso arterial, a diferencia del pulso venoso, es un pulso que se tiene que tocar, o sea, tenemos que tocar, palpar. ¿Y cuál es, digamos, la arteria que nos sirve para hacer ese examen? Es el pulso radial, pues. ¿No? Entonces, está normal prácticamente, que es el pulso radial es el que más o menos nos va a dar una idea de cómo está el pulso arterial. Por supuesto que hay otros pulsos, ¿no? Pulso carotídeo, hay pulso femoral, hay pulso popliteo, pedio, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pulso radial. ¿Y qué cosa es el pulso? El pulso arterial. El pulso arterial no es más que la distensión, ¿no? De la pared de la arteria producido por el paso del flujo eyectivo, pues. O sea, el corazón al bombear manda un volumen eyectivo y ese volumen eyectivo al acomodarse, o sea, al ser expulsado, distiende pues las paredes arteriales, ¿no? Eso es lo que nosotros palpamos, o sea, la distensión de las paredes, de la pared arterial
ocasionado por el paso del flujo sistólico. Y tiene varias características, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, nos puede dar la forma, ¿no? Cómo es el pulso. Nos puede decir la amplitud, si es amplio o si es filiforme, por ejemplo. Amplio quiere decir que el volumen inyectivo es abundante, filiforme apenas, ¿no? Y así hay una serie, bueno, hay una variedad de formas. Y cada uno de esos, uno tiene que aprender a detectarlos y nos puede orientar, pues, tremendamente a las patologías que podemos estar sospechando, ¿no? En otras palabras, el pulso arterial nos da una idea de cómo es la dinámica del corazón izquierdo y el pulso venoso, cómo es la dinámica del corazón derecho. ¿Ya? Entonces, el pulso arterial, cuando uno examina, pues tiene que poner ahí la forma, la amplitud, el sincronismo, el estado de pared, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Estado de pared se refiere a que si está blandito, se colapsa o está duro, ¿no? Si usted presiona y no lo pueden presionar bien, está duro. Que sí que está aterosclerótico, entonces ahí uno puede sospechar de aterosclerosis, ¿no? ¿Ya? El ritmo, todo eso se tiene que describir en el pulso arterial radial. Y cuando ya uno describe los demás pulsos, generalmente lo hace para establecer la simetría entre ambos lados, a fin de detectar por radios obstrucciones, ¿no? Generalmente esto lo califican en cruces, ¿no? 2, 3, 1 y 0, ¿no? 3 es pulso bueno, 2 es un poco bajo, 1 más bajo y 0 pues no se palpa, ¿no? Más o menos esa es la idea. Usted puede palpar el pulso pedio, por ejemplo, de la pierna derecha. Usted lo califica en 0, quiere decir que está tapado. Entonces, si se ha tapado, entonces el paciente está con un tremendo riesgo, ¿no? Puede ser producto de una trombosis, tal vez. Entonces ahí se les orienta, pues, a que usted tiene que actuar de inmediato, a detectar eso y proceder, o sea, proceder, ¿no? ¿Ya? Y así. Y entonces, después de eso, pasamos ya al examen físico cardiovascular, per se. El examen físico cardiovascular empezamos con la inspección. Y en la inspección tenemos que observar, básicamente, son 3 cosas lo que tenemos que observar. Choque de punta. ¿Hay o no hay choque de punta? O sea, ¿se ve o no se ve el choque de punta? Y si se ve, ¿a qué nivel está? ¿Ya? Entonces ahí uno, ya con la experiencia de la visión, ya uno puede darse cuenta si ese pulso está bien localizadito o de repente es un poco amplio, ¿no? ¿Ya? Un poco amplio. Y la otra cosa que tenemos que observar en la inspección es, ¿no? Pero vamos a explicar el choque de punta primero, porque es un poquito amplio. Normalmente en el quinto espacio, dentro de la línea media o en línea media clavicular. Entonces, cuando apreciamos el choque de punta, tenemos que ver, como ya les dije, la localización, o sea, dónde se está viendo la situación, ¿no? Si es amplio o si es bien circunscrito, la intensidad, a veces si dura o se colapsa rápido, la extensión debe ser a eso mismo, frecuencia y ritmo, bueno, frecuencia y ritmo, de repente pues el choque de punta puede tener variaciones en cuanto a su amplitud, por ejemplo, ¿no? A su forma, ¿ya? Pero a la inspección no es fácil de ver, sobre todo si la persona ya es un poco robusta, pues es difícil de ver y eso no quiere decir que sea pues anormal, ¿no? Un choque de punta uno lo puede apreciar mejor cuando la persona es delgada, ¿no? ¿Ya? Y el choque de punta tiene sus variaciones en el estado fisiológico, sí, claro, por ejemplo, en los obesos, ¿no? Sube pues más arriba del quinto, ¿no? ¿Ya? El latido de la punta asciende y puede observarse por encima del quinto espacio intercostal y algo hacia afuera, claro. Y los longilíneos más bien puede estar más caído, pues claro. Y en los delgados se sitúa más abajo y adentro, ¿no? Esta es una maniobra que es la de Pachón, el decúbito del lado izquierdo, cuando uno trata de establecer
características del choque de punta, ya es palpatorio, ¿no? Se desvía 2 a 5 centímetros hacia la región axilar. Entonces, tiene cierta variación que no lo vayan a considerar que es anormal, es normal. Las alteraciones fisiológicas del choque de la punta se observa mejor con el individuo en posición sentada. No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Porque a uno después le dicen que la posición del examen cardiovascular es el decúbito lateral, digo, el decúbito y en 45 grados, ¿no? En una camilla 45 grados. Después de apreciar el choque de punta en la inspección, durante la inspección tenemos que ver también si hay otros latidos que sean ajenos al choque de punta. Por ejemplo, puede observarse de la aorta, puede observarse de la pulmonar, puede observarse latidos epigástricos, ¿no? Y así. El latido epigástrico, claro, y la epigastria, pues, ¿no? En la zona epigástrica. Se observa en condiciones normales cuando el individuo es delgado, claro, que puede observarse, incluso palparse, ¿no? Después de la sístole ventricular se produce la proyección hacia adelante en la región epigástrica y otras veces el latido epigástrico consiste en una reducción sistólica de esta región, latido negativo motivado por la transmisión del latido cardíaco. Bueno. Sin embargo, dice, tal hallazgo puede ser anormal cuando el ventrículo derecho esté hipertrofiado, o sea, el latido epigástrico, la epigastria, ¿no? Y eso no es. En la zona periumbilical, si se observa un latido, eso ya va más con aneurisma de aorta, ¿no? Descendente, ¿no? Pues la serie epigástrica generalmente es los latidos que uno puede percibir, o el movimiento que uno puede percibir, generalmente son transmitidos, ¿no? Transmitidos. Después pasamos a la palpación. En la palpación tenemos que palpar 4 cosas, ¿ya? Choque de punta, de nuevo, ¿ya? Con el choque de punta, o sea, palpamos primero la localización y después características de ese choque de punta, ¿no? Lo cual nos puede decir muchísimas cosas. Después también podemos palpar los chasquidos, ¿no? De la válvula aórtica y pulmonar, ¿ya? Después, ¿qué cosa podemos palpar? Frémitos. Los frémitos no son más que una sensación palpatoria, ¿no? De un soplo cardíaco. O sea, es una sensación que uno percibe así como muy parecido al ronroneo del gato cuando acarician. Ya, algo parecido. ¿Ya? O sea, el frémito es la sensación palpatoria que uno percibe de un soplo cardíaco. Y el cuarto punto que aquí faltaría sería en la zona paraesternal izquierda, segundo, tercer, cuarto espacio, ¿no? Pegado al esternón, ¿no? De forma perpendicular. De manera tal que si ustedes examinan ese nivel, no se debe palpar nada, ¿no? Pero si llegan a palpar algo así, a manera de un choque de punta parecido, eso estaría indicando que hay hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Entonces ese latido es lo que nos falta aquí. Y después de la palpación, ¿cómo se hace? Pues la palpación se hace de todo el área precordial primero con la palma de la mano, ¿no? La punta, la región sifoidea y sus cercanías, también la base, ¿ya? O sea, la base se refiere al área aórtica, el área pulmonar, ¿ya? La palpación debe realizarse en distintas posiciones, decúbito supino, sentado, decúbito lateral, decúbito ventral. Bueno, la palma es más sensible a la vibración, o sea, con la palma uno siente la vibración y con la punta ya más las pulsaciones, ¿no? O sea, las características mismos, ¿no? Normalmente se hace, pues, primero se palpa con la palma y uno ve que uno ha localizado el choque de punta, uno vaya con los dedos. Entonces uno puede apreciar el choque de punta es intenso, no es intenso, si es amplio o no amplio, ¿no? Si hay presistólico o protodiastólico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso.
Ya, más o menos esto es una idea de la palpación, lo cual me parece mal, la figura, ¿no? Porque al paciente uno debe examinarlo desde el lado derecho, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Después, ¿qué otra cosa palpamos? El frémito, pues, el estremecimiento, el frémito o trill es en inglés, ¿no? Es una sensación percibida por la mano comparable al ronroneo de un gato. En sujetos son, o sea, jóvenes, medio simpaticotónicos, o sea, medio locos, mejor dicho, ¿no? Hipertiroideos, y de pared torácica delgada puede percibirse también una sensación vibratoria parecida al trill, ¿no? Durante la sístole. Eso se llama el tremor cordis, ¿no? El tremor carece de significación patológica, es considerado como un hallazgo normal, ¿no? ¿Ya? Percusión en desuso. ¿Ya? Esto no se usa en la actualidad. Y la auscultación, sí. La auscultación, con una ausculta uno debe seguir un esquema, digamos. No, uno no puede ir y escuchar directamente o de frente qué cosa es lo que uno está escuchando. No es así. Primero, cuando yo voy a auscultar, ausculto primero. Son pasos, ¿no?, que uno debe seguir. El primer paso es escuchar, ¿no?, el primer ruido cardíaco, ¿ya? Y segundo ruido cardíaco, o sea, normal, aumentado o disminuido, nada más. Eso sería, digamos, el resultado. Normal, aumentado o disminuido. ¿Me entienden, no? Primer ruido cardíaco, normal, aumentado o disminuido. ¿Dónde se escucha el primer ruido cardíaco? En el ápex. Segundo ruido cardíaco, señora Rita. Perdón, llévese esto, por favor. Gracias. El segundo ruido cardíaco, con sus dos componentes, aórtico y pulmonar, ¿dónde tienen que escuchar? En el área aórtica o en el foco aórtico, el componente aórtico, y el área pulmonar, el componente pulmonar. ¿Ya? Después de escuchar el primer y segundo ruido, las características normal, aumentado o disminuido, tienen que ver si hay tercer ruido o hay cuarto ruido. ¿Ya? Si hay tercer, cuarto ruido, y recién nos vamos a los soplos. O sea, son tres pasos. ¿Ya? Entonces de ahí ya recién nos vamos a los soplos. En relación a esto hay algunos, algunas misceláneas, por ejemplo, escuchar la base del cuello, eso ya durante el examen del cuello se supone que uno escucha. El área esternoclavicular, o sea, para ver si hay ductus arterioso. La región epigástrica, que ya son ya un poquito, digamos, que ya es, digamos, son como misceláneas, digamos. Ante una sospecha uno puede, pues, escuchar o auscultar esas zonas, ¿no? Muy bien. El primer ruido y el segundo ruido, ¿ya? El ritmo y la frecuencia cardíaca, primer y segundo ruido cardíaco. O sea, hay que determinar su ritmo, su ritmicidad y su frecuencia. Bueno, su ritmo, cuando si se repite pues de manera constante o de repente están de manera irregular, ¿no? Y la frecuencia, o sea, pues, escuchar pues 60, 60 latidos, entonces quiere decir que está dentro del rango, por ejemplo, ¿no? Entonces nos puede dar la frecuencia, pero si está más de 100, entonces decimos, oye, este paciente está en taquicardia. Bueno, el ritmo habitualmente será regular. Puede variar en niños y adultos jóvenes, claro, porque ellos tienen arritmia sinusal, generalmente, tienen una arritmia sinusal, que es normal, por si acaso, pero es muy frecuente en los muchachos, en los niños y en los jóvenes. ¿Ya? Entonces ahí se puede apreciar un ritmo irregular que varía con los tiempos respiratorios. Esas son las arritmias sinusales, que no tienen ninguna significación para considerarlo patológico, ¿no? Durante la inspiración, o sea, cuando yo inspiro, el retorno venoso aumenta, pues, ya es mayor. Y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia disminuye, ¿no? ¿Ya?
El primer ruido cardíaco es de tono ligeramente bajo, ¿no? De duración algo mayor a 14 milisegundos. La onomatopeya, ese es el DUM. Bueno, en inglés no sé cómo será porque esto lo sacan del inglés. Mayor intensidad es en la punta, obviamente en la punta es donde se escucha. Representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidias y marca el inicio de la sístole ventricular. El silencio que media entre el primer ruido y el segundo ruido es conocido como el espacio sistólico o la sístole. ¿Ya? Y el segundo ruido cardíaco es ligeramente de tono más alto y de duración más corta, o sea, más seco, más rápida. Entonces nos van a topar y ese es el LOP. Mayor intensidad en los focos de las bases, claro, pues aórtico pulmonar. En los adultos jóvenes puede percibirse normalmente desdoblado, ¿no? Y este desdoblamiento se puede acentuar al final de la inspiración, pues claro. Al final de la inspiración aumento el volumen de retorno venoso, o sea, el lado derecho, y normalmente los dos componentes del segundo ruido, el primero es el aórtico, ¿no? Después, o sea, el aórtico y pulmonar tiene dos componentes, el segundo ruido. Entonces, al aumentar la inspiración, aumenta el volumen, entonces retrasa un poco más el componente pulmonar. Entonces ahí yo puedo escuchar el segundo ruido un poco desdoblado, ¿no? O desdoblado. ¿Ya? ¿Qué cosa lo determina el segundo ruido? El cierre después de las válvulas simoideas, aórtico y pulmonar. Y da lugar al inicio de la diástole ventricular. ¿Ya? El silencio que media entre este ruido, ¿no? O sea, el segundo ruido y el primer ruido es la diástole. El desdoblamiento del primer ruido y del segundo ruido. Desdoblamiento normal del primer ruido. Se escucha generalmente en el área tricuspidia o en el borde esternal inferior, ¿no? Y si se me voy acercando al foco mitral, entonces se va a precisar menos y se va a escuchar como uno, como un ruido único, ¿no? Eso es lo que se ve, o sea, si me voy a la tricúspide, o sea, al área tricúspide, puedo percibir el desdoblamiento, pero si me voy al área del ápex, esto se hace único, ¿no? El primer ruido, pues, no sufre mayor cambio, generalmente no sufre mayores cambios con los tiempos respiratorios, ¿no? En cambio, el segundo ruido, sí, ¿no? Porque la válvula aórtica se cierra primero que la válvula pulmonar. Entonces da lugar a un segundo ruido que está normalmente desdoblado, ya tiene dos componentes, aórtico y pulmonar, pero que pueden, digamos, por ejemplo, acá en la inspiración, bueno, como aumenta el volumen, puede aumentar la presión, entonces puede hacerse único si es que se cierra más precozmente la válvula pulmonar, en este caso, ¿no? Entonces puede juntarse a la aorta, ¿no? Pero si hay un componente patológico, más bien ocurre un retraso, ahí sí se produce un desdoblamiento más evidente, ¿no? Por ejemplo, un bloqueo de rama derecha, ¿no? Un bloqueo de rama derecha, entonces el cierre de la válvula pulmonar va a estar más atrasado, pues. ¿Dónde se auscultan? Después vienen los soplos. Los soplos se producen porque el flujo sanguíneo, digamos, al flujo sanguíneo eh, circula pues produciéndose una turbulencia, ¿no? Por alguna situación, digamos. ¿Ya? Entonces eso que escuchamos, eso va a ser el, el soplo. Los soplos pueden ser siguiendo la corriente o contra la corriente. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de la pulmonar, por ejemplo, a nivel de la válvula aórtica, por ejemplo, siguiendo la corriente sería pues en el paso de flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Entonces, si en ese pasaje de flujo del ventrículo izquierdo a la aorta se produce un soplo, tiene que ser de estenosis, pues no puede ser de otra cosa, ¿no?
Pero contra la corriente sería pues de la aorta al ventrículo izquierdo. O sea, si hay un retorno de la aorta al ventrículo izquierdo, en este caso, si hay un soplo en ese momento, o sea, contra la corriente, sería pues un soplo diastólico aórtico, entonces sería insuficiencia aórtica. Y así, ¿no? Podemos establecer a nivel pulmonar, mitral, tricuspidio, ¿no? ¿Ya? Las áreas de ocultación aórtico son pues el segundo espacio intercostal derecho, ya saben ustedes. Después tenemos el accesorio, segundo, tercer espacio, ¿no? Paraesternal izquierdo y puede ir hasta el ápex, lo que llaman, los antiguos semiólogos llamaban a esta área de la aorta en banda presidencial, así le llamamos. El pulmonar en el segundo espacio intercostal, ¿no? Izquierdo. ¿Ya? Es el, digamos, es el foco más estable, digamos, que no se irradia. La pulmonar prácticamente no se irradia. Si uno escucha un soplo a ese nivel, tiene que ser pulmonar. No hay otra cosa. ¿Ya? Bueno, el aórtico accesorio ya lo dijimos. A nivel mesocárdico, tercer, cuarto, paraesternal. Eso es lo que se llamaba en banda presidencial. El área mitral es el área del ápex, ya que normalmente está en el quinto espacio, más o menos por ese nivel, ¿no? Es el foco de la válvula mitral. Y la tricúspide es infraesternal, o sea, casi en la zona epigástrica prácticamente, ¿no? No es la zona de la tricúspide. En los soplos, cuando uno empieza a describir, hay que describir la intensidad, hay que escribir cómo es el soplo, o sea, características, el tono, el timbre, el momento en que se produce, pues se refiere a que si es sistólico o es diastólico el soplo. La duración también es muy importante, si dura prolongado, si dura breve, sitio en que se oye con mayor intensidad, su irradiación del soplo, sus modificaciones con los tiempos respiratorios. ¿No? Con los cambios de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las áreas o las áreas de ocultación. La aorta. Esta es la aorta. Aquí comienza el segundo espacio intercostal derecho. El accesorio sería más o menos este nivel, ¿no? Y hasta el ápex. Entonces, por eso le llaman en banda presidencial. ¿Ya? Este es el área pulmonar, que es bien circunscrito, bastante circunscrito. Este es el área tricuspide. ¿Ya? Tricuspide es esta zona de acá. Este es el área del ápex mitral. Este es el área tricuspidia. ¿Ya? Que puede ir un poquito hacia el epigastrio, incluso a veces puede irradiarse. ¿Ya? Pero sobre todo hay que ver aquí las características del soplo, ¿no? Los soplos eyectivos, ¿no? Son crescendo y decreciendo, que llaman, ¿no? Se aumenta y disminuye, ¿no? Los soplos de llenado son en rodamiento, o sea, por ejemplo, una estenosis mitral. Tuntor, ¿no? Sí, tuntor, es en rodamiento. Primer ruido, tuntor, segundo ruido y soplo, ¿no? Tuntor. Son diastólicos, pues son soplo diastólico, de llenado ventricular. Izquierdo, en este caso. ¿Ya? Después, la estenosis aórtica y pulmonar son de tipo eyectivo, o sea, como un, digamos, como un rombo, romboidal, o sea, de menos a más y de más a menos. ¿Ya? Los soplos de regurgitación mitral y tricuspidia, o sea, esos soplos que se producen por insuficiencia mitral o tricuspidia, son generalmente todos los sistólicos, ¿no? O sea, todo el tiempo me ocupan todas las sístoles. Son muy parejos, ¿no? Desde que empieza hasta que finaliza. Muy parejos son. ¿Ya? Muy parejos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Cuántos están en la clase? 14. Descargar lista de asistencia. ¿Alguna pregunta? El examen físico básicamente pues es, si bien tiene su marco teórico, pues es puramente práctico, ¿no? Aquí es lo que ustedes van a fallar en la práctica, pues no es de práctica. Delegada, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctor, si en caso se escuchara el cuarto ruido, siempre es patológico, ¿no? Cuarto ruido es siempre patológico. Tercer ruido depende. Depende. Ujú. Pero tercer ruido también puede ser patológico, ¿no? Me parece que en embarazadas sí se puede escuchar y personas jóvenes había Embarazadas, en los leído. niños también, claro, en los niños. Mm. ¿Por qué se produce el tercer ruido? Ajá. ¿Por qué? Pues a ver, díganme, pues díganme. El tercer ruido se produce por llenado abrupto, ¿no? Rápido, del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, generalmente eso ocurre cuando las paredes del ventrículo están distendidas, ¿no? Sí, dilatadas, ¿no? Y el cuarto ruido se produce por llenado ya tardío, ¿no? O sea, al final de la diástole, ya producto de la contracción auricular. Entonces la aurícula se contrae para vaciar lo que le queda. Entonces, en el cuarto ruido, más bien en todo caso, se produce porque para que el ventrículo, para que la aurícula se contraiga, tiene que haber pues una presión diastólica final del ventrículo izquierdo aumentado, ¿no? Entonces, trata de vencer esa presión. Entonces, en este caso puede ser una restricción, por ejemplo, ¿no? Una cardiopatía restrictiva, ¿no? Por ejemplo, el cuarto ruido es muy frecuente, muy, pero muy frecuente, por ejemplo, en el infarto de miocardio, ¿no? ¿Qué pasa? Pierde pues la distensibilidad del corazón, en un infarto. Entonces, al perder la distensibilidad puede aparecer el cuarto ruido. Entonces, según el contexto de un paciente que viene, por ejemplo, con un infarto de agudo de miocardio, ¿no? Y tiene cuarto ruido, entonces eso nos está diciendo de que hay un ventrículo izquierdo que está, pues, digamos, está en estrés, ¿no? Está desfalleciendo. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿no? Bien. Entonces me quedo con mi grupo un rato, con mi grupo de práctica. Los demás sí pueden salir. Celia, Sí, doctor. a ver, nos quedamos entonces nosotros Ya, doctor. para terminar lo que ayer estábamos haciendo.
Sí está Pimentel y Rodríguez también. Ya, entonces nos quedamos.